Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos de Jesús. Estamos nuevamente aquí para poder estudiar este tema que ha dado mucho de sí mismo, el tema de Tarsis, ¿verdad? Ya llevamos algunas semanas profundizando en esto y la semana pasada quedamos pendientes en algo. Estamos pendientes en que íbamos a estudiar un punto específico que les mostré una imagen de la luna, ¿verdad? Que era la luna ahí creciente, la luna menguante, la luna llena. No sé si se acuerdan más o menos de lo que presentamos la semana pasada. Igual les voy a hacer un pequeño resumen, como siempre, que ahora yo les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, a ver, esto sería así. Muy bien, Tarsis. Sabemos que Tarsis quedaba en España, ¿verdad? Que también todo esto lo hemos estado estudiando desde el principio. Para aquellos que no están al tanto, pueden ver nuestra lista de reproducción que se llama El Evangelio a los Judíos, que viene todo un desglosamiento, ¿verdad? Desde muchas palabras que vamos analizando, se van conectando con otros pasajes bíblicos. Hemos estado escudriñando la escritura para poder sacarle el mayor provecho a todo este mensaje. Y ya analizamos lo que era la palabra hebrea Tarsis, Tarshish, así como en sus dos partes, y que tenía que ver con lo siguiente. En resumen, este es el último resumen que vimos, que nos hablaba acerca, ya en sus letras específicas individualmente, como palabra, nos hablaba acerca de que Tarshish sería la puerta del cielo al final de los 6.000 años de pecado. Tenemos la puerta que es Cristo, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas, dijo. Con alegría por encontrarnos con Cristo, el sumo pontífice en el 2031. Haber aceptado la verdad presente y especial para este tiempo, que sería el mensaje del cuarto ángel y todo lo que abarca, lo cual nos hace partícipes de su divinidad y a la vez señala con una marca a su pueblo y que seremos testigos de la recreación de la tierra al fin de los 7.000 años como habitantes de la nueva Jerusalén. Esto es en resumen lo que ya estuvimos estudiando semana pasada. Aquellos que quedaron un poquito colgados y dicen, ¿y de dónde sacó la marca y el sello y el mensaje del cuarto ángel? Bueno, véanse los otros temas que presentamos al respecto. Ahora nosotros vamos a proseguir avanzando porque debemos hacerle honor al tiempo. Y esta fue la última imagen que vimos. Esto fue en lo que quedamos la semana pasada. Sabemos que esta letra que está acá al medio es la letra Yod, que también está muy relacionada con la llaga de Cristo, ¿verdad? El costado traspasado de Jesús. Y vamos a ver por qué aparece acá en el medio. ¿Qué tiene que ver la luna con esto? Bueno, también lo vimos relacionado con el tema del candelabro y que Jesús está en medio de Tarsis, en medio de su iglesia, ¿verdad? O debería estar en medio de nosotros. Ese es el objetivo, que Cristo pueda estar en medio de nosotros. Ahora, vamos a proseguir para poder analizar algo que ya lo hemos leído bastantes veces, pero ahora con otro prisma. Vamos a pasar a leer en Éxodo 12, desde el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo,
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Muy bien, entonces, para poder ir aclarando un poco esto, en el primer mes del año, que sería este que está mencionando acá, que ya vamos a ver después cuál es el mes al cual se refiere, nos está hablando de que en el 10º día de este mes se va a separar un cordero, ¿ok? Se va a apartar un cordero. Sería un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Y haréis la cuenta sobre el cordero. Bien, entonces este cordero era para que lo pudieran comer, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué simbología también tiene eso. Luego en el versículo 5 nos sigue diciendo, el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea que tenía que ser un macho de 1 año, pero perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Era el sacrificio perfecto. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Muy interesante, porque lo separan el día 10 y lo guardan hasta el día 14. ¿Y qué se le hacía el día 14? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a ir por parte. Lo inmolará. ¿Qué es inmolar? Es sacrificar. O sea, debían matar a este cordero, sacrificarlo al cordero en el día 14. ¿Cuántos días estaba reservado este macho, este cordero sin defecto? Desde el 10, 11, 12, 13, 14. 4 días. Interesante, ¿verdad? El cuarto día, como en el cuarto milenio, cuando vino Cristo y murió, ¿verdad? En la cruz. 4000 años después de fue sacrificado el primer cordero en las puertas del jardín del Edén. Esto ya lo hemos estudiado bastante, por eso no vamos a profundizar más en eso. Y nos dice entre las 2 tardes. ¿Por qué dice entre las 2 tardes? Recordemos un poco cómo es que se miden los días según la palabra de Dios. Cuando fue la creación, ¿qué hizo? Dios dijo, fue la tarde y la mañana el día primero, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana, entre tarde y tarde, o sea, puesta de sol y puesta de sol. Entre las dos puestas de soles se inmolaría en el día 14, ¿ok? O sea que sería durante el día. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y ahora vemos esta sangre del cordero que se pondría en los dos postes y el dintel. Serían nuevamente tres, ¿verdad? Ahí como un poste, dos postes, más el dintel sería el tercero. Vemos aquí el número 3 también involucrado en esto. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sabemos. Pero además también, yo no sé de qué habrán sido las casas, me imagino que los dinteles habrán sido de madera, ¿verdad? Que eran esclavos, todos ellos eran gente pobre. Y bueno, ¿en qué otro momento ustedes recuerdan un poco donde la sangre estuvo en contacto con alguna madera o con un madero? O el color rojo, ¿verdad? En la madera tenemos dos eventos, por lo menos a mí se me vienen dos eventos a la mente. Primero, tenemos el arca de Noé. El arca de Noé era roja porque fue calafateada con brea, y esta brea era de color rojo. Sí, esto nos lo dice la Biblia cuando nosotros analizamos las palabras de calafatear. Y el segundo evento que se me viene a la mente es la cruz.
donde la sangre de Cristo también estuvo en contacto con el madero, con la madera de la cruz. Todo esto simbolizando justamente ese evento, y vamos a ver que sí simbolizaba justamente la muerte de Cristo. Luego seguimos en, profundizando en eso. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ya ni hervida tampoco, sino asada al fuego, cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea que se debían comer todo el animal. Debían comer la carne del Cordero, la carne de Cristo. ¿Recuerdan esas palabras de Cristo? Que aquel que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, no podrá ver el reino. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, decía él. Justamente se refería a esto. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco al calendario. Tengo entendido que esto igual lo estuvimos viendo un poquito con nuestro hermano Eduardo el día miércoles. Para aquellos que estuvieron presentes, tal vez se puedan acordar de algo. Si no, bueno, aquí vamos a profundizar un poco. Estos son los meses del año del pueblo hebreo. Este es el calendario original, que sería el calendario de los caraítas. Sería el mismo calendario con el cual estaban en aquel momento el pueblo de Israel. En aquel momento comenzaron con este calendario, que sería que comenzaba el mes de Abib, ¿sí? Y este es el primer mes del año. Y vemos que tiene, acá arriba se nos muestra en una línea de tiempo todo esto, ¿verdad? Está el primer mes que empieza Abib, y aquí está con los nombres que se le dieron después a estos meses. Después se les cambiaron un poco algunos de los nombres de los meses cuando el pueblo judío estuvo en Babilonia. ¿Ok? Allí, al salir de Babilonia, o al tener el dialecto mezclado con los caldeos, entonces cambió un poco los nombres mediante los cuales ellos mencionaban los meses. Pero seguía contándose o empezando a partir del mismo momento. Y nosotros vemos acá son 12 meses, y acá hay un 13º mes que, bueno, se ve muy poquito porque se ve muy borrosa esta imagen. Voy a tratar de conseguirme el original de esto para que podamos estudiarlo bien. Pero acá el mes 12 es el Adar, ¿verdad? Adar. Este sería el Adar 2. ¿Cuándo es que se utilizaba este 13º mes? ¿Por qué tenían este 13º mes así como entre paréntesis? Bueno, aquí abajo tenemos el calendario gregoriano, que bueno, justamente el mes de Nisan comenzaría como casi a la mitad de marzo, el mes de Aviv, ¿sí? Que sería el primer mes. Nisan, Aviv sería lo mismo, ¿ok? Y aquí tenemos marzo, abril, mayo, ¿verdad? Y casi como a mediados de marzo comienza el mes de Aviv. Pero ¿cómo nosotros podemos saber en qué momento del año, en qué día específico empieza el año o el mes de Aviv, y así saber en qué momento empieza este calendario? Bueno, todo esto se medía en base a la cosecha de la cebada y a la observancia de las lunas. Cuando la luna estaba en este cuarto creciente, y cuando el campo de cebada estaba en su punto, a punto de madurar, estaba casi dorado, tenía este color como dorado, había siempre un vigía, alguien que estaba observando la cosecha para poder empezar el calendario. Había siempre alguien que estaba observando la cosecha, esperando el momento en el cual
la cebada estuviera en su punto, que por eso se llama el mes de Aviv, porque Aviv, ya lo vamos a ver un poquito más adelante el significado que tiene, pero tiene que ver con, significa verde, que tiene que ver con el comienzo de la primavera. Y es muy interesante que nadie sabía cuándo empezaba el mes, nadie sabía cuándo empezaba el primer día del año. Por eso está ese hebraísmo que viene hebraísmo viene de hebreos, ¿sí? Del pueblo hebreo, que de decir que nadie sabe el día ni la hora. Por eso Jesús insistía en decir esto, nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque tenía que ver justamente con esto. El ciclo lunar dura 28 días, ¿ok? 28 días. Y hay entre 1 a 2 días del fin de este ciclo, de este mes, en que empieza nuevamente el cuarto creciente de la luna. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en cada uno del primer día aparece la luna, pero como en cuarto creciente. Está como esa uñita que va apareciendo así en el costado, ¿verdad? Y esta puede aparecer en el día 29, o en el día 30, o en el 31, no sabían. Entonces sabemos que el ciclo lunar dura 28 días, pero después quedaban 2 o 3 días que había una incertidumbre, en que no sabían cuándo iba a comenzar el otro mes. Y luego, una vez cada cierto tiempo, se daba, tenían que hacer otro mes, un 13º mes, un mes número 13. ¿Por qué? Porque llegaba el mes 12, terminaba el día 28, ¿verdad? Estaba ya la luna nueva, que sería cuando ya está todo oscuro, y va a comenzar a salir la luna cuarto creciente, pero la cebada todavía no estaba en su punto. Entonces había que esperar todavía otro mes. Y por eso es que cada cierto tiempo se veía este 13º mes. Ahora, en Éxodo 13:4 nos habla del momento en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto. Y Dios les dice así: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Que en realidad, en la traducción al español de la Biblia, Abib lo escribe con B alta, ¿sí? Con B larga, como le dicen en algunos lugares. Pero en realidad, en hebreo se escribe con V. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la palabra Abib y el mes de Abib. La palabra Abib, en su definición contextual bíblica, está completamente ligada al desarrollo o estado de la cebada. Significa verde o ser tierno, relacionado a la primavera. Y el primer mes del año es el mes de Abib. Durante la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba justamente luego del 14 de Abib, luego del día 14, cuando se sacrificaba el cordero, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Se debía traer las primicias de la cebada. El primer grano del año, que es la cosecha de la cebada. Para comenzar el primer mes del año, la cebada debía estar en estado de Abib, o sea que debía estar tierna, a punto de madurar. Cuando los granos están en la etapa temprana de su desarrollo, son más flexibles que cuando están recién desarrollándose. Y tienen un color más oscuro, es más opaco. En cambio, a medida que se va acercando el tiempo de su cosecha, van tomando un color más claro, algo amarillento, y se tornan más tiesos, ¿sí? Se van poniendo un poquito más duros. Como que ya no se dejan guiar tanto por el viento, sino que se quedan más en su lugar
y se ve este color amarillento en todos los campos, se ven como dorados. Entonces cuando ya el campo se ve de ese color y vemos que está apareciendo la primera uñita de la luna en el cuarto creciente, ese es el primer día del año. Por lo tanto, no podemos nosotros determinar antes cuándo será el día y la hora del primer día del año. No se puede saber. Nosotros no podemos saber ahora cuándo va a empezar específicamente el año 2031 según el calendario hebreo, ¿ok? Que es el calendario de Dios. Si no se comienza el año bíblico conforme a la observancia de la cebada Aviv, o sea, a punto de madurar, si nosotros no comenzamos el año bíblico de esta manera, las instrucciones relacionadas a las primicias, conteo del Omer, la festividad de Shavuot, el comienzo del mes, y por ende, todas las fiestas no se podrían guardar conforme a las ordenanzas bíblicas, ya que se saldría de la instrucción bíblica y el ciclo agricultural, como por ejemplo, si se comienza el mes cuando aún no es Aviv, no se podría llevar las primicias a Dios, no se contaría el Homer antes y el trigo tampoco estaría listo para la fecha necesaria. Y al llegar al séptimo mes, tampoco se podría llevar el diezmo de las cosechas de otoño, porque también estaría a destiempo. Por esto era fundamental y es fundamental también para nosotros, ahora que nosotros estamos hablando acerca de tiempos, es fundamental poder discernir todo esto para poder entender cuáles son los tiempos del calendario de Dios, para poder hacer una conclusión de todo lo que estamos hablando de Aviv. Para determinar el comienzo del año, se debe examinar la cebada. Cuando la cebada está en estado de Aviv, conforme a las especificaciones bíblicas, espigado, duro, de un color claro, se declara la siguiente luna nueva, o sea, se declara el fin del mes, el día 28, ¿sí? Porque la luna nueva sería cuando ya está todo, la luna completamente oscura, y ese sería el día 28 del mes. Y aquí, bueno, tenemos una imagen, no sé si se ve bien, que sería de la fase de la luna. Tenemos el día primero del mes, que sería este día y hora que nadie sabe. El día primero del mes, donde aparece esa pequeña uñita. Luego tenemos el octavo día, tenemos el 12º día, ¿verdad? Y entre el 14 y el 15 tenemos, y ya la luna está llena. La luna está llena. El tramo lunar visible es de 28 días. Y hay un tramo lunar no visible que va desde el 28, que es de 1 a 2 días. No sabemos cuántos días son. Por eso nunca vamos a saber cuándo comienza el día 1 del siguiente mes hasta que aparezca esta uñita nuevamente de la luna en el cielo. Y bueno, esto es algo que es un poquito como un dato extra, tipo curiosidad, que nos muestra un poquito. Mire, si 12 meses multiplicamos por 28 días, nos da 336 días, ¿verdad? Nosotros somos 3 más 3 más 6, nos da 12, nuevamente, igual como los 12 meses. Ahora, si los 13 meses, porque recuerden que por ahí estaba este 13º mes, porque cuando terminaba el 12º mes todavía la cebada no estaba a viv, ¿verdad? Entonces había que esperar todavía un 13º mes por 28 días, nos da 364. 3 más 6 más 4 es igual 13. Por eso, y aquí está la explicación para aquellos que dicen, no, pero es que recién en el calendario gregoriano se pusieron los meses de 30 días, de 31 días, y los años se empezaron a contar diferentes,
Porque antes el pueblo de Israel se guiaba por los ciclos lunares y los meses solo tenían 28 días. Pero no es así, los meses no tenían solo 28 días. Ellos podían determinar solo 28 días, pero siempre había al fin de mes 1 o 2 días que quedaban allí más o menos a la expectativa de cuándo iba a salir el cuarto creciente, nuevamente la luna a crecer para comenzar el otro mes. Por lo tanto, el mes igual tenía entre 29 a 30 días, más o menos aproximadamente, para el calendario de los hebreos, que está totalmente desmentido ese acerto de aquellos que dicen que para los hebreos los meses solo eran de 28 días, por lo tanto no podemos considerar los años anteriores para sumar 6.000 años en el 2031, sino que esto es así tal cual como se muestra en el calendario. Muy bien, pero nosotros vamos a centrarnos por el momento en esta primera parte del mes de Aviv, específicamente entre el día 10, ¿sí?, al día 14, donde era el cordero asesinado. Recordamos que en el día 10 se seleccionaba el cordero de Pascua, después pasaban 1, 2, 3, y al cuarto día se asesinaba al cordero. Como en el cuarto milenio murió el Cordero de Dios, ¿verdad? Nosotros. Y era justamente entre las 2 tardes, entre la tarde y la tarde. Ahora, esto sería un poco lo que es el ciclo lunar para el hemisferio norte. Es muy curioso porque sabemos que los hebreos, el hebreo se lee desde derecha a izquierda. Y nosotros también vamos a leer desde acá abajo, sigan la flechita ahí donde la tengo. Esta sería como la primera uñita, sería el día 1, sería el día y hora que nadie sabe, sería este de acá. Luego tenemos día 2, día 3, ¿verdad? El séptimo día. Luego, en el día 14, que es la mitad de 28, ya tenemos la luna llena, en el día en que era asesinado el cordero, justo el día en el cual también Cristo murió, fue un día 14 de Aviv, 14 de Nisan. Entre el 14 y el 15 es cuando tenemos esta luna llena, que ya la semana que viene vamos a profundizar en esta parte del 14 y el 15. Todavía no. Por el momento debemos comprender el ciclo lunar. Luego viene el día 21 ya, y al final el día 28 es cuando sería el último día, ya que tenemos esta última uñita y ya aparece la luna nueva, que sería cuando la luna está en completa oscuridad y no sabemos cuánto tiempo va a estar en oscuridad, hasta que aparezca nuevamente la pequeña luz. Y esto también es muy interesante conforme a lo que nosotros sabemos, que va a haber un tiempo, llevándolo a los tiempos finales que se van a vivir, va a haber un tiempo en el cual el pueblo de Dios va a ser perseguido, ¿verdad? Va a ser perseguido y va a haber ya una persecución más intensa todavía, ya sobre el final, y va a haber un tiempo en el cual va a haber una total oscuridad, como la oscuridad que hay cuando llega el día 28 y no se sabe el día y la hora en que va a comenzar nuevamente a aparecer la luz, haciendo referencia también al momento en el cual el pueblo de Dios va a estar en una total oscuridad, el mundo entero va a estar en una total oscuridad, hasta que aparezca una pequeña luz en el cielo. Vamos a leer más adelante en una cita. La fase número 5 sería esta, de las fases de la luna, ¿verdad?
Tenemos la luna llena o plenilunio. Es cuando la concavidad de la parte luminosa de la luna logra verse la totalidad de una de sus caras hasta formar un círculo. Su orto es aproximadamente a las 6 p.m., a las 6 de la tarde, y el cenit lo alcanza aproximadamente durante la medianoche y se oculta cerca de las 6 de la mañana. Y es muy interesante que está justamente 12 horas, más o menos, brillando en el cielo. La luna llena viene a marcar justo lo que es la mitad del mes lunar. 14 días, 18 horas, 21 minutos, 36 segundos. Ahora, ¿por qué resaltamos la palabra mitad? Bueno, los que estuvieron la semana pasada van a recordar lo que representaba el medio. Si sabemos que Cristo estuvo en medio de dos ladrones, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, en medio de ellos, allí estaré. Y bueno, representa justamente a Cristo como el medio. Y justamente fue un 14 de Nisan donde hubo una luna llena. Un 14 de Nisan fue cuando Cristo murió. Justo la luna del medio del mes. Bueno, acá lo tenemos un poco más esquematizado, entre la tarde y la tarde, ¿verdad? Donde fue el cordero asesinado casi al final del día. Sabemos que Cristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde, según lo que nos dice el relato bíblico, y fue en el año 4000, en Pascua, ¿verdad? Por lo tanto, el año 6000 se cumple en la Pascua del año 2031, porque Cristo murió en el año 31 y los 6000 años exactos se cumplen en la Pascua del 2031. Ahora, a partir de la Pascua del 2031 van a pasar 6 meses porque Cristo viene en la fiesta de las trompetas. Pero eso lo vamos a ir estudiando de a poco, si Dios quiere, con nuestro hermano Eduardo, que nos va a seguir mostrando el tema de las fiestas para poder saber más o menos en qué tiempos estamos. Pero no podemos saber el día y la hora. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento va a estar Aviv, la cebada, en el 2031. Porque aparte que en aquel año van a caer las plagas sobre Jerusalén. Porque lo que la cebada no es la cebada de cualquier lado, es la cebada justamente de Jerusalén, porque es algo que fue estipulado en base al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba allí. Por lo tanto, cuando sea el mes de Aviv del 2031, cuando comience, la cebada ya va a estar destruida por las plagas. Por lo tanto, de una u otra manera, no vamos a saber el día y la hora. Va a estar esa incertidumbre, si va a ser algo incierto. Por eso no se va a saber específicamente el día y la hora, si podemos saber el mes y el año, porque tenemos el testimonio de las fiestas. Las fiestas nos estaban hablando ya de algo. Esta fiesta de la Pascua, que se guardó durante 4000 años, simbolizaba al Cordero de Dios, que iba a ser asesinado en un 14 de Aviv, un 14 de Nisan. Y allí empezaría la fiesta de los panes sin levadura y de los primeros frutos. Sabemos que luego el 15 fue sábado y el 16 en la mañana comenzó, bueno, fue la resurrección. Y con Cristo resucitaron también otras personas que también fueron promulgando el Evangelio al pueblo de Israel en aquel momento. Y justamente en el domingo, luego del 15 de Aviv, aquí es donde empiezan los primeros frutos, que es la dedicación de las primicias.
y tiene que ver, es todo en un simbolismo con la resurrección de aquellos que resucitaron con Cristo. Ellos son las primicias de la cebada, de la cosecha. Es muy interesante todo este tema de la fiesta, es muy profundo. Por eso nosotros podemos estar atentos a estos tiempos, porque son símbolos de algo que iba a suceder, que sucedió en el año 4000, y lo que va a suceder, que es la única fiesta que falta que se cumpla, que es la fiesta de las trompetas, que es en el séptimo mes. Que bueno, lo vamos a estudiar, si es que ya más adelante, con nuestro hermano Eduardo. Bueno, la luna en medio de este mes, como Cristo en medio del mes también muriendo, como este Yod, que representa a Cristo, que está también en medio de Tarsis, en medio de la iglesia del tiempo final, y que tenía que ver con Yad, con Jehová, con Yehoshua. Esto lo estudiamos la semana pasada. Y aquí se le agregan dos más, que sería Jerusalén, que sería Jerusalén, y la otra sería Yareak. ¿Por qué se le agrega Yareak? Vamos a ver qué significa Yareak. Nosotros lo buscamos en el Strong, en el hebreo. Yareak quiere decir luna. Comienza también con la Yod, con esa misma letra, ¿verdad? Comienza allí, como todas las demás que comienzan con esa letra. Yad, Jehová, todas empiezan con la Yod, y Yareak también. Y su definición es luna. Y nos dice que es de lo mismo que el 3391. Y si vamos al 3391, que también es luna, nos dice que es de una raíz no usada, de un significado incierto. Y esto es muy interesante porque es incierto, como la incertidumbre que hay cuando está la luna nueva. Esa incertidumbre que hay de que cuando el día y la hora nadie lo sabe, cuando nadie sabe cuándo va a comenzar el mes, cuando nadie sabe el momento exacto de la venida de Cristo, excepto aquellos que escuchen la voz del Padre, los 144.000, ¿verdad? Pero aquí nuevamente nos está poniendo a Sherak con luna. Y además, también, si nosotros analizamos, yo aquí no lo agregué, pero también tiene la misma raíz que Jericó, ¿ok? Que se escribe muy similar. Deme un segundo. Muy bien. Vamos ahora a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Bueno, esta historia la conocemos bastante, que está desde el versículo 1 en adelante, que es la historia de Zaqueo, ¿sí? Sabemos que Zaqueo era este hombre pequeño que quería ver a Jesús y bueno, que se subió a un sicómoro. Muy bien. Y Jericó, que se menciona acá, que también tiene la misma raíz que Yerak, que yo no lo agregué aquí, lo pasé por alto, pero se pronuncia Yerekjo, ¿ok? Y que, bueno, significa Jericó. También comienza con esa yod, que significa luna, y tiene la misma raíz de luna. ¿Y qué tiene que ver esto? Vamos a profundizar un poquito. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, bueno, estaba allí en ese lugar, ¿verdad? Y quería ver a Jesús. Ahora, pasamos al versículo 37. Sabemos que Jesús estuvo en qué ciudad? En Jericó, que significa luna también, ¿verdad? Que viene de luna. Cuando llegaban
ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, y ya después les voy a poner un mapa para que vean más o menos en dónde estaba, pero ya estaba cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué momento de la vida de Jesús es este? Esto es lo que se llama la entrada triunfal, ¿verdad? Jerusalén. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿A qué ciudad se está refiriendo aquí? A Jerusalén. Diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estaba hablándole aquí a Jerusalén, diciéndole: si conocieses tu día, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y aquí, claro, está hablando acerca del año 70, el año 70 después de Cristo, cuando fue conquistada ya Jerusalén y fue derribada y destruida, se destruyó el templo, etcétera, ¿verdad? Pero también aquí está hablando acerca del tiempo final, cuando sea la última, ya última de las últimas persecuciones. Y está hablando acerca de conocer el día, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es dedicado para los judíos, tanto en aquel momento como en el momento actual, porque esto volverá a suceder, estos días que vendrán sobre ellos, cuando los enemigos los rodearán con vallado, los sitiarán, por todas partes les estrecharán. Esto es profecía. Lean Daniel 11, 40 al 45, vean los temas de Víctor San Vicente que presenta al respecto, se van a dar cuenta de que esto es profecía y se está cumpliendo hoy a nuestras narices. No en su totalidad, todavía no se termina de cumplir en su totalidad, pero sí se está cumpliendo. Y no conocieron el tiempo de su visitación. Ahora nosotros conocemos el tiempo de la visitación. ¿Cómo es que debían conocer el tiempo? ¿Por qué debían conocerlo? ¿De dónde venía Jesús? Explicó la luna, ¿verdad? Justamente el día y la hora que nadie sabe, cuando venía Jesús desde acá. Y luego, ¿dónde entró Jesús? En el templo. Entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él. Y esto es muy interesante porque para ingresar al templo no se ingresaba desde cualquier lugar, de cualquier puerta, que la ciudad tenía puertas. Para ingresar al templo debía ingresar por la puerta oriental, la puerta del oriente, la puerta del este. Y lo vamos a ver a continuación. Pero es más interesante aún que cuando llega al templo es cuando hace la segunda purificación del templo. Esto es muy interesante porque la primera purificación
simbólicamente cuando la hizo, su primera venida, ¿verdad? Y en la segunda venida también realizará esa segunda purificación. Ahora, Jesús venía desde acá, desde Jericó. Venía desde el este, del oriente, bajando hasta Jerusalén, ¿verdad? Y el Monte de los Olivos está aquí, por esta zona, y aquí es donde estaba el templo en aquel momento. Bueno, aquí hoy en día es donde está la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? Pero en aquel momento aquí estaba el templo. La entrada al templo estaba por aquí. Viene del este, desde Jericó, que tiene que ver con luna, con el comienzo del mes, que es incierto. Estos son los significados también de aquella palabra. Y aquí está la puerta oriental. Aquí está el templo y esta es la puerta del oriente. ¿Qué tiene que ver tanto el oriente y el oriente? Bueno, nosotros leemos en Mateo 24, donde se nos habla de las señales, del tiempo del fin y todo eso, versículo 27, que nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Desde el oriente. ¿De dónde viene Cristo? ¿Qué nos dice esta cita de Primeros Escritos? El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrías y densas nubes. Ahora, ¿de qué momento está hablando acá? De la segunda venida de Cristo, cuando venga por segunda vez. Justamente nos está poniendo en ese contexto. ¿Y qué nos dice acá? Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. O sea, estaba todo oscuro. Estaba todo como si hubiera luna nueva, ¿verdad? Como si estuviera todo oscuro. Y después nos dice, la atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión, un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá a la santa ciudad de Dios. O sea que Dios viene desde Orión. Y esto en el hemisferio norte, porque tenemos que situarnos en Jerusalén, ¿en qué punto cardinal quedaría para ellos? En el oriente, en el este. Igual como Cristo bajó desde Jericó a Jerusalén, diciendo que, oh, si conocieres este tu día, pero vendrá destrucción sobre ti porque no conociste el tiempo de tu visitación. Dios nos está exhortando a que nosotros podamos conocer el tiempo de nuestra visitación. Y vamos a ver otros momentos en donde se nos habla de Jericó. En Josué, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, nos dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde, en los llanos de Jericó, nuevamente mencionando, sabiendo que
tiene que ver con la luna y con esa incertidumbre que hay de que nadie sabe el día ni la hora. Otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, conforme a la costumbre de aquella fiesta, ¿verdad? Y en el capítulo 6 nos dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Mas no ignoréis esto, dice el Señor, ¿verdad? ¿En dónde lo dice? Segunda de Pedro 3, versículo 8. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Haréis esto durante 6 días, justo en la Pascua. Por lo tanto, ya nos estaba hablando de que a la Pascua, en la Pascua, ¿verdad? Se cumplirían los 6 días, 6000 años. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Es muy interesante. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. 7, 7, séptimo, 7. 7 por 4, 28. ¿Cuánto dura el ciclo lunar? 28 días. 28, ¿no? Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, y que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Subirá el pueblo al sonido de la bocina. Entonces, a la final trompeta, el mismo Cristo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerden ese versículo, ¿verdad? Justamente el séptimo día, ¿verdad? Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. ¿En qué mes había dicho que era la última fiesta que faltaba que se cumpliese? La fiesta de las trompetas es el séptimo mes, ¿verdad? En el séptimo día, en el séptimo milenio, que ya va a haber comenzado, en la Pascua, se cumplen los 6000 años y empieza el séptimo milenio. Al séptimo mes, la fiesta de las trompetas, subirá el pueblo. Qué interesante, es muy interesante los mensajes que hay detrás de todo lo que es la palabra de Dios, inclusive lo que hay detrás de las fiestas y todo ello. Por eso es importante que nosotros podamos entender estos mensajes de profundidad, o por lo menos comprenderlos y saber de que sí se puede saber el año. No podemos saber el día y la hora, porque el día y la hora nadie sabe, porque eso depende de la cosecha de la cebada, de la maduración de la cebada, cuando está dorada y cuando la luna está ahí en este cuarto creciente, ¿verdad? Ahí es cuando comienza el año y ahí podemos distribuir las fiestas. Pero cuando sea el año 2031, nosotros no vamos a poder determinar específicamente el primer día del año porque la cebada de Israel va a estar completamente destruida por las plagas. Por lo tanto, verdaderamente nadie va a saber el día ni la hora. Nadie, aunque quisieran.
Todo esto es importante comprenderlo, pero aún así agradecemos a Dios porque nos está brindando esta gran luz cerca de todo ello. La Biblia es un mensaje cifrado. Yo me gusta verlo así, como un mensaje cifrado para aquellos que verdaderamente quieren escudriñar y saber la verdad, aquellos que estudian con un espíritu humilde y sincero. Así que bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración para agradecer a Dios sobre la luz que nos ha derramado en este momento. Inclinemos el rostro por orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia agradeciendo porque nos has enviado luz una vez más. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en ti, que tú puedas permanecer en medio de nosotros, justamente como, como estás en medio de las iglesias. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, Señor, en cada momento, que podamos también alcanzar nosotros ese estado de aviv, ese estado de maduración, ese estado de maduración espiritual, para poder estar listos, Señor, para la cosecha, en aquel momento, en aquella fiesta, Señor, de las trompetas. Seamos zarandeados, Señor, como el trigo es zarandeado, y que podamos ser purificados y que solamente el grano puro quede de nosotros, para poder ser almacenado en los graneros celestiales. Quédate con nosotros en este sábado, Señor, y acompáñanos, y enséñanos y ayúdanos a guardar tu ley. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.